Resumir el siglo XX en un solo vídeo es muy difícil, así que hoy nos dedicaremos a los primeros 50 años señalando los sucesos y anécdotas más importantes y que, como siempre, influyeron en la historia de la literatura. Vamos con la primera década. En 1900, el dirigible alemán Zeppelin realizó en Suiza su viaje inaugural. Y 3 años más tarde, los hermanos Wright hicieron el primer vuelo con motor de la historia. En 1904 se fabrican en Estados Unidos por primera vez discos fonográficos de 2 caras. Y también James Matthew Barrie crea Peter Pan, que es un personaje ficticio creado para una obra de teatro estrenada en Londres el 27 de diciembre de 1904. La obra se llamaba Peter Pan y Wendy. En 1911 se descubre la ciudad de Machu Picchu, en Perú. Y también ese mismo año hay un increíble robo, el robo de la Mona Lisa en el Museo del Louvre. Vamos a contar un poco cómo fue esto. Ese martes, el artista parisino Louis Vuitton se dirigió al Louvre para realizar una copia de la Mona Lisa, pero para su disgusto, el cuadro no estaba en su sitio. No saltó la alarma inmediatamente. Las medidas de seguridad eran otras en aquella época. Probablemente se hubiese descolgado para fotografiarlo o para limpiarlo. Desgraciadamente se confirmó horas después que el cuadro había sido efectivamente robado. El museo cerró durante una semana. También se cerraron las fronteras para poder registrar a conciencia todo el vehículo, tren y barco que saliera del país. Y hubo un periódico, el Paris Journal, que ofreció una recompensa por información sobre su paradero. 2 años después apareció el verdadero ladrón, Vincenzo Peruggia, artista italiano y antiguo empleado del Louvre. Sustrajo el cuadro con la intención, según él, de devolverlo a su país de origen. Su estrategia fue esconderse en un cuarto de limpieza y hacerse con la pintura por la noche. A la mañana siguiente se marchó sin problema con el lienzo bajo la chaqueta. Así de sencillo. Un año después, en 1912, se hundió el Titanic al chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. El naufragio supuso una conmoción en el mundo entero, sobre todo en Nueva York y el Reino Unido. En 1914, Francia, Rusia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania y a Austria. Es el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también fue llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. En 1914 también sucedió un hecho muy bonito, la tregua de Navidad en el frente occidental. Se conoce como tregua de Navidad a un breve alto el fuego, no oficial, que ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y el Imperio Británico estacionadas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad de 1914. La tregua comenzó en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914, cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras. Luego continuaron su celebración cantando villancicos. Las tropas británicas en las trincheras de al lado respondieron entonces con los mismos villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio, gritando saludos de Navidad los unos a los otros. Luego se fueron a tierra de nadie, donde empezaron a intercambiarse pequeños regalos, como tabaco, whisky, cigarrillos. Bueno, pues eso, lo que tenían. Hasta se echaron un partido de fútbol. Una guerra mundial es muy dura, pero esto fue un acto muy bonito, ¿verdad? Aquellos locos años 20. En 1919, Estados Unidos salió victorioso de la Primera Guerra Mundial y el optimismo se respiraba en el aire. Todo el mundo compraba ropa, electrodomésticos y coches. La industria se desarrolló enormemente. El mundo bailaba al son de las melodías americanas, la música de jazz y el charleston. Causan furor los espectáculos y el cine. Duke Ellington comienza a tocar en el Cotton Club y se estrena El cantor de jazz, primera película hablada protagonizada por Al Johnson.
En 1920 las mujeres consiguen el sufragio femenino o voto femenino. Hasta ese momento tenían prohibido votar. La moda cambia. Se ponen de moda los nuevos bañadores que dejan a la vista los brazos y las piernas. El aviador estadounidense Charles Lindbergh cruza el Atlántico sin escalas, pero no todo era fantástico y maravilloso, claro. En 1920 se implanta en Estados Unidos la ley seca, que prohibía vender y comprar alcohol y que estuvo en vigencia hasta el año 33. Esto hizo que las mafias se hicieran con el mercado ilegal. Un buen ejemplo de ello fue Al Capone, que ganó millones de dólares mediante el tráfico y la venta clandestina. En esta década de los años 20 se escriben libros como Bambi, una vida en el bosque. Es escrita por el austríaco Felix Salten y publicada en 1923. Esta novela se caracteriza porque, en lugar de utilizar a los animales como excusa para meditar sobre el ser humano, intenta realmente plantearse lo que piensan los animales salvajes, especialmente sobre el ser humano, al cual consideran casi un dios. También se escribe Celia lo que dice. Es el primero de la serie de los libros infantiles escritos por la famosa escritora española Elena Fortún. El libro es una colección de historias cortas, originalmente publicadas en revistas en 1928. Las historias están escritas desde la perspectiva de una niña de 7 años de edad llamada Celia Gálvez y narraban la vida de la protagonista viviendo en Madrid con su familia. Celia era una niña que constantemente se cuestionaba el mundo que la rodeaba, en maneras que eran un tanto ingeniosas, como también inocentes. Y en 1929 llegó el crack. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre, día en el que dio comienzo la caída en la bolsa de Nueva York. Así comenzó el crack del 29, o lo que también fue llamado la Gran Depresión. El desplome de la bolsa de Nueva York produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria de Estados Unidos. Y llegamos a los años 30. En 1933, Hitler es proclamado canciller de Alemania y 2 años más tarde despoja a los judíos de la nacionalidad alemana. La cosa empieza a no pintar muy bien. En 1936, en España, comienza la Guerra Civil, que duraría hasta 1939, año en el que, tras la invasión de Polonia, Francia declara la guerra a Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial, un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Esta Segunda Gran Guerra, terminó en 1945. Y antes, durante y después de estos conflictos bélicos se escriben libros como Las aventuras de Tintín, que es una de las más influyentes series europeas de historietas del siglo XX, creada por el autor belga Georges Remy, más conocido como Hergé. Narra las aventuras de un joven periodista y su perro Milou. También se escribe en 1935 La Casa de la Pradera, un libro para niños escrito por Laura Ingalls. Con el tiempo se ha convertido en una serie de libros, series de televisión, varias películas y hasta una serie de dibujos animados. Está basada en las memorias de la infancia de la escritora en el medio oeste de Estados Unidos a finales del siglo XIX. En 1937 se publicará El Hobbit, primera novela que abre las puertas al maravilloso mundo de Tolkien. ¿Quién no conoce El Señor de los Anillos? Pero eso lo dejamos para otro vídeo. Y en 1938, Action Comics lanza los tebeos de Superman. Y llegamos a los años 40. En 1945 finaliza por fin la Segunda Guerra Mundial. En esta década se escriben y publican libros como El Principito, escrito por el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. También se crea Pippi Langström o Pippi Calzas Largas, como la llamábamos aquí en España.
que es un personaje literario creado por la escritora sueca Astrid Lindgren. En 1947 se publica con el título de El diario de Ana Frank, lo que se conocen como los diarios personales escritos por Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. Son los diarios personales de esta niña durante la Segunda Guerra Mundial. Y también en esta década comienza la era dorada del tebeo en España. Era entonces una lectura muy barata, que incluso llegaba a alquilarse por 10 céntimos en los barrios, con series tan populares como Roberto Alcázar y Pedrín, El guerrero del antifaz, Jaimito, Pumbi. Y hasta aquí nuestro recorrido por los primeros 50 años del siglo XX. Y es que el siglo XX da para mucho. Madre mía, cuántas guerras terribles y cuántos libros chulos solo en 50 años, ¿eh? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!